¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Hoy particularmente pues tengo el privilegio de poder conversar con un gran maestro, un cineasta de larga trayectoria, guionista de casi 30 películas, director, editor, ha sido galardonado con múltiples premios y hoy vamos a platicar de la última película que escribió y dirigió, Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado. Hoy, a 5 años de aquel escalofriante episodio que nos partió, que nos sacudió como sociedad, un hecho tan brutal como inesperado que algunos incluso lo compararon con lo que se vivió el 2 de octubre de 1968. Por eso, la mirada y la experiencia de quien nos acompaña esta noche sin duda será enriquecedora. Y es que Javier Robles, nuestro invitado, escribió a principios de los años 90 la película Rojo Amanecer, dirigida por Jorge Fons, un filme que narra desde el punto de vista de una familia lo que fue la matanza en Tlatelolco. 20 años después, este cineasta decidió trasladarse a Iguala, Guerrero, para documentar lo que familiares y sobrevivientes de esa desaparición forzada estaban viviendo. ¿Qué vínculos, qué aprendizajes comunes hay entre el 2 de octubre de 1968 y el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa? Él era estudiar, prepararse para maestro y de allí estudiar una carrera para médico. Él decía, la carrera que voy a estudiar y si llego a casarme para mi mujer y la otra es para ustedes, dice. 2 carreras voy a tener, una para mi esposa, mi pareja, dice, y otra para ustedes, para mantenerlo. Él estaba echando ganas en su estudio. Él nunca le gustó de sus calificaciones de 7. Él me dice, mamá, yo estos 7 no es mi calificación. Tú sabes, las calificaciones es de 8 para arriba. Ese es ser un buen estudiante, un hijo que tienes tú, ser un hijo bien estudioso. Pero quiero que la disculpen, ella no puede hablar en español. Bien así. Su dialecto es mexicano. Es mi lengua. Por eso habla así. Tengo 2 idiomas, hablo, mi lengua y el español. Me llevaba de aquí a nuestros compañeritos. Mira, estos vienen de lejos, de Chiapas, de Oaxaca. No han comido, no han almorzado. Regálales un taco para que coman. No tienes perdido, mamá. Porque ahorita por ellos, algún día serían por tus hijos. Cuando el día que lleguemos a salir fuera, no lo tienes perdido. ¿Cuándo la voy a ver a mi hijo? Jamás, nunca. Yo siempre he dicho en la vida, lo dije, no sé en qué forma le hayan quitado la vida a mi hijo, no era delincuente, era muy amable y respetuoso. 1000 veces me lo hubieran encarcelado y no me lo hubieran matado. Maestro Javier Robles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. De verdad es un privilegio, se lo decía antes de comenzar el programa, por muchas razones, no solamente porque usted es pues, la inspiración de muchos cineastas, sino porque le decía que era impensable hace 5 años, cuando vivimos lo de Ayotzinapa, que en este canal pudiéramos hablar sobre el tema. Fue terrible la censura que se vivió en muchos lugares, particularmente en este canal. No podíamos decir absolutamente nada y hoy tener, digamos, que la oportunidad y el privilegio de conversar con alguien como usted y del tema resulta realmente pues muy esperanzador en muchos sentidos. Muchísimas gracias. A ti, y bueno, pues justamente empiezo con eso, maestro. ¿Qué pasa aquel 27 de septiembre cuando nos despertamos todos con esta noticia terrible que nos sacudió, cuando estábamos tratando de entender esa noticia que parecía irreal? 43, 44, 46, en fin, bailaban las cifras, pero estábamos conscientes de que había más de 40 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. ¿Qué fue lo primero que pasó esa mañana por su cabeza? Bueno, esa mañana no tuve más que tiempo de documentarme, de conocer el caso a fondo, pero apenas 3 o 4 días después, sobre todo viendo esta reacción tan inesperada de la gente ante el suceso terrible,
Viene mi compañera, es productora de Ayotzinapa, Crónica de un Crimen de Estado. Guadalupe Ortega, y es también coautora de Rojo Amanecer, entre otros muchos trabajos que hemos realizado juntos. Y viene llegando de la calle, yo ya había tomado la decisión, y le digo a mi compañera, vamos a filmar un documental sobre eso. ¿Esa misma mañana? A los 3, 4 días. A los 3, 4 días. De estos sucesos. Y me dice, ¿sí, con qué dinero? No, pues. Le digo, tú te encargas, tú eres la productora. Y sí, se consiguieron muy pocos recursos, pero tuvimos la gran suerte de contar con muchos amigos. Eran como 15 cineastas, ¿no? Más o menos, que se fueron sumando. Éramos un club de 11. 11. Pero colaboraron músicos, colaboraron grupos técnicos, en audio, en la postproducción. Es decir, nadie cobró un quinto. Nadie. Sí, fue increíble, ¿no? Fue una es que había mucho enojo, fue su aporte, ¿no? De todos estos compañeros, más de 50 artistas. Y logramos sacar el documental con muy pocos recursos. Fueron, de hecho, de los primeros que llegaron. Sí, nosotros llegamos el 2 de noviembre de ese mismo año. El Día de Muertos llegamos a La Normal, Isidro Burgos. ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo lo Bueno, sintieron? había unos 300 estudiantes y luchadores sociales provenientes de organizaciones y pueblos. Sí. Ya había tomado la policía comunitaria la decisión de defenderlos y los estaba defendiendo, pero aún así era muy riesgoso por las carreteras. Las carreteras estaban bloqueadas o cerraban el paso. Entonces sí recuerdo que platiqué con todo el crew la noche anterior a la partida y le dije, en este proyecto vamos a arriesgar todos la vida. No sé qué tanto, si sí, porque mucho puede estar o muy poco, peligroso, pero ¿no? Es un tema delicado. Y yo entenderé perfectamente si alguien quiere renunciar o si alguien no quiere salir mañana con nosotros. Y no, todos. Nadie se bajó del... Nadie se bajó del carro, como buenos cineastas y buenos compañeros que son. Pero era difícil, maestro, cuando ustedes llegan, Sí, porque un mes tuvimos después, que ¿no? pasar retenes. Sí. Y en uno de esos retenes nos gritaron, no más porque traen cámaras. Es decir, no más porque traen cámaras, no más porque traen cámaras. ¿Quiénes les gritaban? ¿Quiénes les gritaban? Los soldados, los militares que custodiaban eso. Nos amenazaban, entraban tomaban... Es decir, no fue un trayecto fácil. Ya en Ayotzinapa podíamos sentir un ambiente de más tranquilidad y ya pudimos filmar en La Normal Isidro Burgos. Luego también había que hacer contactos con los normalistas, con los entrevistados. Porque cuando llegan allá, ¿cómo los reciben, maestro? O sea, Pues no reciben me imagino con que había mucho miedo y desconfianza, desconfianza, sí, con claro. mucha desconfianza, porque estaban muchos medios de comunicación por allá, internacionales. Entonces, bueno, creo que ayudó un poco que algunos de ellos conocían Rojo Amanecer y cuando se enteraron que yo era el autor del texto de Rojo Amanecer, pues ya hubo un poco de más facilidades. Pero al principio había mucha desconfianza. Incluso nos estuvieron siguiendo sin que nos diéramos cuenta. ¿Quiénes lo siguieron? Los propios muchachos. Ya. Me dijo un maestro, yo lo estaba, el día que nos despedimos, que nos fuimos, se me acercó un maestro que estaba ahí y me dice, yo lo he estado siguiendo todo el tiempo y me he dado cuenta del mucho trabajo que han hecho y de lo bien que lo han hecho. No, pues increíble. Ustedes no se dan cuenta que los iba siguiendo, pero ustedes estaban perfectamente... Como les marcaban el paso. Quiero preguntarle algo, me lo contesta ahora después de esta breve pausa.
Usted no solamente escribe Rojo Amanecer con este impulso con el que lo hace un cineasta. Usted, cuando ocurrió el movimiento del 68, fue parte de ese movimiento estudiantil. Sí. Usted incluso fue pues, un preso político, muy poco tiempo, pero estuvo ahí. Sí. ¿Qué pasa por la cabeza de un hombre que ha vivido ya una cosa tan tremenda como el 2 de octubre del 68 y estar en medio de lo de Ayotzinapa pareciera que la historia no nos enseña nada? ¿Cómo se sintió y cómo lo vivió? No. Eso quiero que me lo conteste después de la pausa, si le parece. Vamos a una breve pausa, volvemos. Desde la guardería hasta la universidad. Vivimos en un país donde tiene uno que callarse, pero Ayotzinapa no se calla nunca. No nos han podido callar. Así como nos ven guarachudos, hijos de campesinos, provenientes del campo, conocemos de las realidades sociales de nuestro país. Ellos utilizan la represión, la desaparición forzada y todos estos métodos para tratar de intimidarnos y de decirle al resto de la población: no lo hagas porque eso te va a pasar a ti. El problema es que aunque nos maten, aunque nos repriman, nosotros no nos hemos callado. Ese es el verdadero problema. El problema para ellos, porque nunca nos van a callar. Y les aseguro que después de que nos aparezcan, nos entregan a nuestros compañeros vivos, al día siguiente vamos a estar ayudando al pueblo, como siempre lo hemos hecho. No van a callar nuestra esencia. Esa es nuestra esencia, nuestra identidad. Venimos de abajo e identificamos bien al enemigo de todos. ¿Por qué no fue igual en esta ocasión? Yo creo que por diversas razones. Primero, porque se enfrentaron ante un grupo organizado, con una historia de lucha y de resistencia que tiene décadas tras de sí, que tiene a las comunidades de las que vienen detrás de sí, que tienen en muchos sentidos una tradición organizativa en el Estado detrás de sí. Pero también porque Ayotzinapa, Iguala, pues se convirtió en la gota que derramó el vaso de una situación inadmisible para la sociedad mexicana. Bien, pues estamos viendo fragmentos del documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, dirigida por Javier Robles, quien también fue escritor, guionista de Rojo Amanecer. Maestro, le preguntaba antes de irnos a la pausa, estos dos momentos de la historia, 2 de octubre del 68, septiembre de 2014, hay coincidencias. Usted es un hombre que vivió, le decía yo antes de irnos a la pausa, muy cercanamente todo el movimiento estudiantil del 68. Usted formó parte, incluso estuvo encarcelado. ¿Qué pasa? ¿Cómo vive esto? O sea, después de más de 4 décadas, vivir un asunto como el de Ayotzinapa, ¿se parecen, no se parecen? De alguna manera, con todos sus matices, pues estamos hablando de una represión brutal por parte del Estado. ¿Cómo lo vivió y cómo lo siente? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que yo me siento orgulloso de ese pasado. Para mí no me da vergüenza haber estado encarcelado, ni me da vergüenza todo el tiempo que estuve en la militancia con mis compañeros del entonces Partido Comunista y de muchos otros movimientos en los que participé. Entonces, en primer lugar, yo quiero decir que me siento orgulloso de haberlo hecho. No siento vergüenza, ni pena, ni nada. En segundo lugar, 68 éramos jóvenes, muy inexpertos, muy románticos. No esperábamos una reacción del Estado de ese tamaño. Y ese es un momento. ¿Ayotzinapa? Y luego Rojo Amanecer, la película ya fue filmada 20 años después, en 89. Y ahí ya más bien había una rabia
un dolor, un coraje de que no se hablara de eso, de que hasta la fecha siga Luis Echeverría impune, enloquecido totalmente ahí, genocida de Tlatelolco. Y años después vinieron otras matanzas y otras acciones terribles de parte del Estado. Y Sí, toda podemos una guerra hablar del sucia. Charco, la guerra sucia, Claro. el Charco, Aguas Blancas, Exacto. Todo eso. una cantidad enorme de crímenes políticos, de crímenes del Estado, de crímenes en su mayoría de los casos perpetuados por agentes paramilitares o por miembros del ejército y de la policía. Y llega Entonces ya Ayotzinapa. Ayotzinapa no nos sorprendió, no nos sorprendió. Como no nos sorprende ahora, a mí al menos no me sorprende, que acaba de publicar un documento muy extenso, muy documentado, Anabel Hernández, Bueno, tiene una investigación larga que en tiene este una libro. larga investigación, que es muy seria, que está muy bien documentada, que es una de las mujeres, yo creo, más Aguerridas e interesantes que hay en este país. Pero fíjese, Y ya ella, conocedora del tema. pero ella misma ya en ese libro hablaba de lo que en ese momento, 5 años atrás, nadie quería aceptar, que había vínculos con las policías, con el ejército. Usted cuando llega a Iguala y empieza a trabajar con los familiares, con los sobrevivientes, en ese momento pasa por su mente la idea de que era un crimen de Estado y sobre todo con la larga Sí, historia eso que usted estaba tiene. Claro. El que era un crimen de Estado estaba claro. Los jóvenes lo tenían muy claro en las marchas, en las manifestaciones. Primero empezaron señalando a Aguirre, el gobernador de Guerrero. Pero luego pasaron a exigir, bueno, Abarca, que también estaba por ahí. hasta que llegaron a exigir la renuncia de Peña Nieto, los manifestantes en la calle. Y esa cantidad de manifestantes, esa cantidad de gente en combate, sí nos recordaba desde luego, no los momentos trágicos del movimiento 68, o sea, el último momento triste y doloroso, sino la época de lucha, cuando el movimiento estudiantil estaba activo. O sea, ¿usted de alguna manera sintió un paralelismo, una identificación con los estudiantes de la Normal Sí, y el porque movimiento los 68? jóvenes siempre son rebeldes. Joven que no es rebelde no es joven. Son rebeldes por naturaleza, buscan la justicia casi como una manera de ser, una manera de actuar, y aunque hay mucho joven, digamos, de otro tipo, no me voy a meter en eso ahora, hay jóvenes muy valientes y jóvenes muy claros en todo el país. Ahora mismo estamos detectando, por ejemplo, más de 3.000 comunidades en resistencia indígenas, campesinas, populares. Jóvenes. Son jóvenes y campesinos y viejos. Y donde la lucha popular se mantiene. Claro, sigue siendo, es un punto muy importante, ¿no? Es decir, la llegada de López Obrador a la presidencia, sí, desde luego, crea nuevas circunstancias favorables a muchas cosas. De eso justamente quiero hablar con usted. Permítame hacer una pausa porque yo creo que hay muchas voces que dicen que no es posible saber si se van a encontrar o no se van a encontrar a los estudiantes. La verdad histórica se ha desmoronado, pero ¿qué piensa usted, un hombre con esta trayectoria, con esta historia de lucha, ¿no? También, no solamente como cineasta, si estamos ante circunstancias que realmente nos van a permitir encontrar justicia para esto, que hoy ya sabemos ha sido una desaparición forzada? El presidente su disposición. Si me permite, lo hacemos sí, regresando de esta brevísima pausa, no se vayan.
Creo que el país está viviendo la peor crisis de los derechos humanos en muchas décadas. Del mes de encontrar fosas clandestinas, cuerpos de personas inocentes, y desconocemos de los 43 jóvenes. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con ellos? Quiero vivo a mi hijo, pero también a sus compañeritos. Por supuesto que fue el Estado. No tenemos la menor duda, no hay una división entre delincuencia organizada y Estado, no, es lo mismo. Cada vez más el Estado mexicano, como tal, se ha venido convirtiendo en un narcoestado. También nos enteramos de que habían encontrado a Julio César Mondragón, el del Estado de México, que le desfiguraron pues toda su cara, quitaron todo el rostro, sus ojos, su nariz, orejas. Chiapas vive y vive, la lucha sigue, sigue. Nuestros hijos no tienen precio, es por eso que luchamos como padres. Como padres es lo que más tenemos. Y si se trata de entregar la vida, aquí está la de nosotros primero. Vivimos en un país donde tiene uno que callarse, pero Ayotzinapa no se calla nunca. Bien, pues las imágenes que ustedes están viendo de ese documental, Ayotzinapa, crimen de un Estado, Crónica de un crimen de Estado. Crónica de un crimen de Estado. Están hoy justamente circulando por las redes sociales, están en su página, están en la página de Facebook que se llama Ayotzinapa, la película. Es correcto. Y bueno, pues pueden ahí verla libremente, entonces yo creo que vale la pena porque, híjole, vemos estas imágenes y se nos sigue poniendo la piel de gallina. Como cooperativa Sí. y como artistas y como creadores a este gran movimiento que demanda justicia, 5 años. Y hoy recibimos, me parece, una noticia alentadora, porque aparte de que se ha hablado extensamente sobre el tema en la mañanera de hoy mismo. Sí, hubo varios temas Sí, ahí. Uno de ellos que se va a citar a Murillo Karam. Se va a citar a Murillo Karam y a Peña Nieto probablemente. Entonces, pues ahora sí que eso sí es una noticia alentadora, porque no pudo eso ser ajeno ni al 27 Batallón, con sede en Iguala, ni a Peña Nieto, ni a Murillo Karam, ni a nadie. Es decir, yo pienso también que el ejército le debe una gran disculpa al pueblo mexicano y a los normalistas de Ayotzinapa y a los movimientos en resistencia. ¿Usted cree, maestro, que esto que justamente me está comentando, llamar a citar a Murillo Karam, llamar a citar pues, probablemente a Enrique Peña Nieto, podría de alguna manera cerrar esa larga herida? Usted ya la mencionó hace rato, o sea, venimos desde 68 y una cantidad de masacres que se han ido sumando, ¿no? De represiones por parte del Estado brutales. ¿A usted le da esperanza particularmente estas Me da noticias? indicios alentadores, no esperanza precisamente, porque, bueno, hay que decir que López Obrador ha hecho las cosas muy inteligentemente, no se ha bronqueado con Estados Unidos, como Venezuela, por ejemplo, no se ha bronqueado con los empresarios, lo cual está muy bien, pero no se define claramente a favor de las trabajadoras, por ejemplo. Entonces... ¿Esto que ha anunciado hoy en la mañanera, por ejemplo? Es alentador porque se abre la posibilidad, la puerta de que haya justicia. Finalmente, lo que quieren la gente es que haya justicia. Si renuncia a un gobernador, renuncia a un presidente, eso no les interesa. Digo, si además se da, pues qué bueno. No, y además eso ayudaría a la propia sociedad a cerrar una larga herida, ¿no? Yo creo que
eso, la justicia cerraría la puerta, pero también creo, y lo digo sin ningún afán de provocación, creyendo honestamente que una disculpa del ejército al pueblo mexicano hace falta. No quiere decir que porque yo lo diga o lo pida mucha gente se vaya a hacer, pero es lo que pienso. Una disculpa, y yo le preguntaría, para ir cerrando el programa, ¿qué se imagina usted cuando habla de justicia? Es decir, ver en la cárcel a quién, saber cuál fue el paradero, esta desmoronada mentira histórica, que pasará dónde. Todo eso, es decir, que se castigue a los culpables, que se revele exactamente lo que ocurrió. Y creo que Anabel Hernández está muy cerca de lo que ocurrió. Parece ser que 2 de los camiones que secuestraron los muchachos para llevarlos precisamente a la marcha del 2 de octubre a México, tenían droga, y mucha droga. Vinculados entonces, con este cártel en Chicago. Vinculados con el ejército en Guerrero, con las autoridades corruptas de Guerrero. Un narcoestado, como dicen. Un narcoestado, pero además parece que hay gente ahí que tomó decisiones ese día que no se ha clarificado muy bien quiénes son. Entonces se tiene que revelar esos nombres, se tiene que revelar qué pasó con nuestros 43 desaparecidos. Nuestros, lo digo, porque son del pueblo mexicano ya. Y finalmente, una disculpa para que no vuelva a ocurrir jamás esto en México. Y que se haga justicia, que se le dé a los padres el tratamiento psicológico que merecen, que se le dé a los padres de familia, a los muchachos. Si el gobierno tiene que dar una indemnización por los muchachos, que la dé. Es decir, que se ventile lo más posible este asunto. Y creo, me atrevo a asegurar que los mexicanos le perdonaríamos muchas otras cosas. Pues yo me quedo con esta importante reflexión y estos puntos que usted ha puesto sobre la mesa, y yo creo que muchos mexicanos nos sumamos a eso. Muchísimas gracias por esta gran conversación, maestro Javier Robles. Gracias a todos ustedes. Recuerden, la película está abierta en todas las redes sociales, y recuerden que este debate no está completo sin sus opiniones y sus comentarios en las redes sociales. Yo soy Jacarandilla en Twitter. Nos vemos el próximo jueves.